Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Vanoni que me invitó a compartir con ustedes el tema sobre el cuidado de la salud de los médicos. Yo soy la doctora Ingrid Strusberg, soy reumatóloga, doctora en medicina y cirugía y profesora adjunta de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque. Hace unos años comenzamos con un ayudante alumno de la cátedra a investigar sobre qué pasaba con la relación médico-paciente cuando el paciente era un médico. Y ahí tuve la posibilidad de realizar una inmersión a lo que es el tema de la salud de los médicos. Algunos autores describen como cultura médica al contexto en el que se forman y trabajan los médicos. La cultura médica se caracteriza por un estímulo permanente para esforzarse, por ejercer la actividad con excelencia, conlleva demandas explícitas e implícitas de un alto nivel intelectual, amplios conocimientos basados en la evidencia científica, respeto por la antigüedad y la autoridad de los colegas y perfección en el desempeño laboral. Todo esto en un marco limitado para equivocarse, ser vulnerables o enfermarse. La cultura médica da por hecho que los médicos deben ser sanos. Tanto la población general como los propios médicos suponen que los médicos no pueden enfermarse. Y esto explica en parte por qué estaría tan aceptado el autotratamiento dentro de la comunidad médica, especialmente por padecimientos menores. El ejercicio profesional lleva a que se desarrollen sentimientos de invulnerabilidad y o de omnipotencia, que hacen que los médicos se resistan a buscar ayuda en relación a su propia salud. Tiendan a retrasar la consulta porque se autodiagnostiquen y que les resulte difícil adoptar el rol de pacientes. Ante la presencia de síntomas, se autodiagnostican, se automedican y se autorrecetan, demorando la llegada formal a otro colega. A veces evitan usar los canales tradicionales y realizan consultas en los pasillos de un hospital, la casa de un colega o vía telefónica. Por un mecanismo de intelectualización, el médico interpretaría sus síntomas y los expresaría de manera tal que no surjan malos pronósticos, subestimando el estrés de sentirse enfermo. Este pensamiento lleva a disminuir su objetividad, le permite controlar de esta manera las emociones y demorar la consulta. Otra causa es el sentimiento de vergüenza, ya sea por creer equivocadamente que el padecimiento es trivial o por falta de conocimiento de las causas responsables de los síntomas. Entonces le da vergüenza exponerse ante un colega. El miedo al incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del médico que lo atienda, con la consiguiente pérdida de la privacidad por parte del colega o del equipo de salud que tiene acceso a su historia clínica, también contribuirían a retrasar la consulta. La falta de suplencias en sus lugares de trabajo, con agendas repletas de pacientes que han esperado mucho tiempo para lograr ese turno, y las largas horas de servicio en consultorio o en guardias, impiden muchas veces las consultas de patologías agudas que puedan sufrir los médicos. La demora en la obtención de su propio turno es un factor que puede molestar al médico. El médico puede querer evitar los pasos habituales de consulta con el clínico o el generalista, y los sistemas de derivación de sus sistemas de cobertura médica llevan entonces a que no acceda a una consulta con un especialista rápidamente. Así como también que no se puede elegir al médico que él hubiera querido, o que no haya colegas disponibles en los horarios en que el médico enfermo se desocupa. A esto se pueden sumar restricciones en la cobertura de su servicio de salud. Otro aspecto es el pago de las consultas médicas. La decisión del médico tratante de no cobrarle al colega o la actitud del médico paciente de querer pagar a pesar de ello
puede incorporar a la compleja situación un factor más de incomodidad a alguno de los dos. El difícil manejo de la ambigüedad del rol puede generar un roce también si el médico paciente cree que no se le va a cobrar por ser colega y el profesional tratante decide cobrarle. Entonces hemos visto que hay una cuestión relacionada a una cultura médica que va más allá de lo que es la demora por causas del sistema, ¿sí? Bien, vamos ahora al aspecto más puntual de por qué se enferman o de qué se enferman los médicos. Los médicos presentan las mismas tasas de todas las enfermedades prevalentes. Sin embargo, existen numerosos estudios en los que las tasas de depresión y ansiedad, comparadas con la población general, son mayores. Aunque esto podría sonar antiintuitivo, la realidad es que los factores de riesgo de cualquier paciente, como los genéticos, eventos traumáticos en la infancia, duelos, enfermedades, rupturas vinculares, a los médicos se les suman factores de riesgo propios de ejercer una profesión altamente competitiva y absorbente que puede llevar a alejarlos de sus planes personales, familiares, llevando a baja autoestima, sensación persistente de fracaso, despersonalización y disociación. Es así como llega el burnout, que es ese grado de desgaste laboral por estrés, así también como la alarmante mayor prevalencia de tasas de suicidios, tanto en el mundo anglosajón como en Latinoamérica. Existen pocas publicaciones sobre la conducta a seguir del médico que debe atender a un colega y sobre el estrés emocional de todo el equipo de salud cuando cuidan a un médico. Y aunque encargarse de la salud de un colega puede ser un privilegio, resulta complejo discernir si existe una sola manera ética de asistirlo y cómo mejorar los resultados, o si esto debiera regularse o al menos abordarse sistemáticamente en las asociaciones médicas. Además de que, en cuanto a las enfermedades mentales, existe una estigmatización que haría más fácil la búsqueda de tratamiento oportuno con el especialista. Al atender a un colega, se realiza la anamnesis en léxico médico, partiendo de síntomas y diagnósticos, en ocasiones ya establecidos por el mismo paciente médico. Si bien esto puede resultar de utilidad en muchos casos, también puede ocurrir que se pierda tiempo porque no se realice una correcta semiografía. Compartir el mismo lenguaje puede construir una confianza entre las partes que llevaría a que ciertos puntos cruciales del interrogatorio se omitan o se aborden superficialmente, como son, por ejemplo, las preguntas sobre hábitos tóxicos, como el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de drogas, o conductas sexuales de riesgo. Cuando las consultas se realizan en ámbitos que no son los correctos, como el pasillo del hospital, como decíamos recién, vía telefónica o en el domicilio, también se corre el riesgo de fuga de información y de errores. Las consultas informales ubican en el mismo plano de responsabilidad al médico tratante con el médico paciente. Entonces, cuando la atención se realiza en el lugar adecuado y con roles bien definidos, la responsabilidad de realizar una anamnesis y un examen físico completos, así como un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno, recae sobre el médico tratante. Vamos a repasar ahora 5 tipos de cuidados médicos que se han descrito en relación a cómo se cuida al profesional de la salud. Svattenson y colaboradores entrevistaron a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y terapistas ocupacionales. Identificaron 5 maneras de atender a profesionales de la salud. La manera que ellos denominan como cuidado usual tiene en cuenta que el paciente es un profesional de la salud, pero esto no influencia la toma de decisiones porque separan el rol de profesional con su vida privada. La segunda forma corresponde a una atención obediente, en la cual asumen de manera activa que es un deber tratar a estos pacientes como cualquier otro y una obligación proteger su derecho a estar enfermo.
La tercera forma de cuidado la describen como la de cuidado seguro y con prioridad. Aparece cuando el paciente es un colega médico. El médico tratante, inconscientemente o no, se sobreidentifica y se compromete más. Hay mayor contacto por una conexión emocional y se permiten privilegios y concesiones como realizar estudios más exhaustivos, flexibilizar la agenda de atención y brindar más opciones de tratamiento. Compartir conocimientos profesionales contribuye a la seguridad y a la confianza en la relación. La atención insegura ocurre cuando el médico o paciente tiene conocimientos o estatus académico superior, generando entonces intimidación en el equipo de salud. Puede adoptar conductas que estresen al equipo o mostrarse competente e insistir en colaborar con la toma de decisiones. Esto puede confundir al equipo de salud y modificar conductas, contener menos, explicar poco o correr el riesgo del mal cumplimiento de un tratamiento o la incorrecta interpretación de las instrucciones, llevando a eludir las rutinas, lo que resultaría entonces en un tratamiento insuficiente y por lo tanto no seguro. La última y quinta categoría es la de atención sensible. Se centra más en el papel y el bienestar del paciente que en las propias emociones y conductas del médico tratante. Se reconoce y respeta la identidad del paciente profesional de la salud, siendo sensible al nivel de conocimientos del enfermo, a sus deseos cambiantes y compartiendo el lenguaje médico. Cuando se enfoca el tratamiento como centrado en el paciente, si bien hace falta que deje el guardapolvo, digamos, afuera del consultorio, el cuidado debe considerarlo en su totalidad, entendiendo el impacto de la cultura médica en su identidad y en las necesidades de esa persona. Bueno, ahora voy a pasar a comentarles el trabajo que hicimos desde la Cátedra de Semiología, que se llama El cuidado de la salud de los médicos. El objetivo de ese trabajo fue describir aspectos de la relación médico-paciente cuando el paciente es un colega. Tuvimos varios objetivos específicos. Uno fue analizar cuál era la frecuencia con que los médicos tienen médico de cabecera y las causas en caso de no tenerlo. El otro objetivo fue estimar la frecuencia con que los médicos se automedican, los fármacos y los motivos. Lo otro fue identificar si los médicos asisten a trabajar cuando se enferman y evaluar las actitudes del médico al tener que tratar a un colega. Y además analizamos si alguno de estos hallazgos se asoció a la edad, a los años de ejercicio de profesión, al género, a la especialidad médica o al ámbito donde ejercen la profesión. En cuanto a material y métodos, el diseño era un estudio observacional, es decir, no intervinimos sobre la variable independiente, fue prospectivo porque la herramienta fue una encuesta que entregamos de manera prospectiva, es decir, hacia futuro, fue la captura de los datos, fue transversal porque las variables se analizaron una sola vez y analítico porque buscamos interrelacionar o asociar los objetivos específicos a, como les mencioné, la edad, los años de ejercicio de profesión, género, especialidad, etc. En cuanto a la herramienta, fue una encuesta online a través del formulario de Google Forms, anónima, que previamente fue validada. Esto se llevó a cabo entre 2019 y 2020. Se entrevistaron médicos de la provincia de Córdoba que recibieron la encuesta a través del mailing del Círculo Médico de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto a las cuestiones estadísticas y éticas, lo que hicimos fue presentar las variables cuantitativas expresadas como media y desviaciones estándar o como mediana y percentilos 25-75 según su distribución, y las variables cualitativas fueron presentadas como porcentajes. Las variables cuantitativas las analizamos utilizando el test de Wilcoxon y las cualitativas con el test de chi cuadrado, que es un test no paramétrico. Y consideramos valores
menores de 0,05, los valores de P menores de 0,05 como valores estadísticamente significativos. Y para todos los análisis utilizamos el programa R en su versión 4.0.2. En cuanto a los aspectos éticos, el proyecto había sido aprobado por CECIT y por la secretaria y por el Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas. Esta clase no pretende ser una explicación exhaustiva de los resultados del estudio, así que les voy a comentar las cosas que tienen más que ver con esta clase. Al que esté interesado en recibir el artículo una vez que esté publicado, si es que lo aceptan en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, que es a donde lo hemos mandado a revisar por pares para ver si lo publican, con gusto me lo piden al mail que va a figurar al final de esta clase. Contestaron 225 médicos y les voy a mostrar algunos de los resultados, sobre todo los de el médico como paciente y qué opinaron sobre la profesión como factor de riesgo. Bueno, en cuanto a las características de la muestra, como dije, fueron 225 los médicos que respondieron, con una edad media de 46.8 años, con un desvío estándar de 13.3. El 56% correspondieron al sexo femenino y 44% al masculino. El 56% estaba casado, el 32.4% estaban solteros, 8.9% divorciados o separados y otros 2.7%. En cuanto a la matriculación, 98.7% contaban con la matrícula activa, 6.7% estaban jubilados. Esto es de aclarar que aunque estén jubilados se puede estar con la matrícula activa, así que por eso no suma 100%. En cuanto al ejercicio profesional, la mediana fue de 20 años, es decir, el 50% de los encuestados tenían más de 20 años de ejercicio de la profesión y el 50% tenían menos de 20 años, con un rango intercuartílico de entre 10 y 30. Y el 52% ejercía en el ámbito privado, mientras que el 17.9% solo en el ámbito público y 29.8% en igual proporción en ambos ámbitos. En cuanto a la localidad donde ejercen, el 84% ejercía en Córdoba capital y el resto en otras ciudades de la provincia de Córdoba. De los 225, 167 ya tenían especialidad y el resto estaban cursando su posgrado. En cuanto al porcentaje de estas especialidades, podemos ver el 10% eran reumatólogos, eran médicos generalistas, un 8% internistas o médicos clínicos, 7% cardiólogos, 7% oftalmólogos, pediatras, 5% neumonólogos, 5% cirujanos, ORL, y el resto eran de otras especialidades. En cuanto a el ítem de tener médico de cabecera, el 76% no contaban con un médico de cabecera. Las causas era que en un 52% ellos mismos decidían a qué especialista ir, el 22.2% nunca lo habían pensado o no creían necesitarlo en un 15.7%. Hubo 16 que contestaron que no tenían médico de cabecera por cuestiones relacionadas a su obra social y 2 que no especificaron la causa. Fíjense que les voy a mostrar acá, en cuanto a la pregunta de médico de cabecera, hubo un gran porcentaje de pacientes encuestados, que no tenían médico de cabecera. Les diré que el 76%, es decir, 171 de los 225 médicos que contestaron, no tuvieron médico de cabecera. Y lo que hicimos fue analizar de esos 171 la edad entre los que no tenían médico de cabecera y los que tenían. Y los que no tenían médico de cabecera fueron estadísticamente más jóvenes que los que sí tenían médico de cabecera. Si lo vemos por la cantidad de médicos que no tenían médico de cabecera y el tiempo de evolución, los que no tenían, la proporción fue mayor entre los que ejercían su profesión con menos
de 20 años que con más de 30 años de ejercicio de la profesión. En cuanto a la automedicación, en el último año, 86% habían contestado que se automedicaron. El 64% utilizando analgésicos o antiinflamatorios, el segundo grupo eran los antibióticos y el tercer grupo los psicofármacos. Recuerden que los psicofármacos son sí o sí con receta archivada y por duplicado, así que fue el tercer grupo de medicamentos utilizados como automedicación en los médicos encuestados. Cuando preguntamos cuáles son las causas más frecuentes para explicar la automedicación, el 83.9% respondió que padeció una afectación banal que no justificaba la consulta a un colega. 6,2% para ahorrar tiempo, 5,7% porque tenía los conocimientos necesarios para el manejo de esa afección y un 4,2% por otras causas. En cuanto al dominio relacionado a las preguntas sobre estar del lado del médico que atiende a un colega, me gustaría compartirles solamente y por cuestiones de tiempo este resultado. El 74,2% no modificó la manera de atender al colega en relación a cómo lo hubieran hecho con cualquier otro paciente, mientras que 25,8% contestó que sí, profundizando para evitar posibles omisiones, estudiando exclusivamente el motivo de consulta y el proceso clínico de anamnesis, examen físico, solicitud de métodos complementarios, se vio modificado en ese 25,8% que dijo que había modificado su manera de atender al colega. Al momento de realizar las indicaciones médicas, el 78,5%, es decir, 135 encuestados, dijo que no invirtió un tiempo mayor para explicaciones más precisas o potenciales efectos adversos de la medicación que el utilizado cuando el paciente no es un colega. Y fíjense qué contradicción, que si bien el tercer grupo de medicamentos autorrecetados eran los psicofármacos, solo el 36,8% de los médicos asumieron durante la anamnesis a la profesión médica como factor de riesgo para enfermedades psiquiátricas. Voy a pasar rápidamente a las conclusiones de nuestro trabajo, que era que casi el 80% de los encuestados no tenían médico de cabecera, siendo los más jóvenes y quienes atienden en el ámbito público los que mayormente configuraron este grupo. Pocos encuestados consideran que la profesión médica es un factor de riesgo para enfermedades mentales. Sin embargo, el tercer medicamento en automedicación, luego de los analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, fueron los psicofármacos. Y los médicos de más edad y con más de 25 años de ejercicio profesional tuvieron la experiencia de tratar a colegas con más frecuencia que los jóvenes. Esto no es uno de los resultados que les mostré por falta de tiempo, pero sí una de las conclusiones de nuestro trabajo. Es decir, si bien un alto porcentaje contestó que no modificaron su forma de atender al colega, un porcentaje aún más alto respondió que alguna vez sí se comprometieron más de lo habitual. Así que estas conclusiones del trabajo que hicimos, como les mencioné, me llevó a revisar qué es lo que figura y lo que hacen en otros países. Así que voy a compartir con ustedes algunas consignas y algunas reflexiones sobre las responsabilidades éticas de los médicos para consigo mismos y también para sus familiares. Ustedes saben que en 1995 la Asociación Médica Británica publicó unas guías sobre la responsabilidad en el tratamiento de médicos pacientes. En respuesta a qué? A un reporte que se llamó No Field Trust Report de 1994 sobre serias dificultades en la manera en que los médicos se trataban, a sí mismos y entre sí. ¿Qué decían en estas guías? Que no es recomendable que los doctores asuman la responsabilidad del diagnóstico y del manejo de sus propios problemas de salud, y tampoco del de los miembros de su familia inmediata, excepto en circunstancias muy inusuales.
que todo médico debería estar registrado con un médico generalista. Recuerden que en Inglaterra el sistema de salud no es igual al nuestro, pero en Argentina tenemos varios sistemas y, por ejemplo, el sistema de PAMI exige tener un médico clínico generalista, pero no todas las obras sociales. Bueno, entonces ellos decían que todo hospital, además, con residentes, debería asegurar que el personal tenga acceso a servicios de atención primaria. Debe dársele tiempo al personal para asistir a cirugías cuando sea necesario. El servicio de salud ocupacional del hospital debería tener y estar formados, entrenados sobre medidas preventivas o procedimientos que deberían proveerse a los médicos que estén en riesgo, y este servicio de salud ocupacional debe ser el nexo entre empleados y empleadores. ¿Qué más dicen en estas guías? Que las derivaciones para interconsultas deberían realizarse a través de su médico generalista, que es preferible que el médico generalista de un médico paciente no sea su pariente ni, si es posible, su pareja ni colega. Que no es recomendable para los médicos autorrecetarse medicamentos que requieran receta específica, es decir, por ejemplo, psicofármacos o antibióticos. Los médicos deben estar conscientes de que se convierten en pacientes cuando están recibiendo cuidado médico. Fíjense este punto número 6, cómo apunta a tratar de modificar esta cultura médica e ir al grano en cuanto a el cuidado de salud que debe recibir y tratar de evitar la conducta en donde el médico intimida al colega por ser colega. Los médicos deben tener un deber ético hacia sí mismos y sus pacientes de asegurarse de que sus propios problemas de salud sean eficientemente manejados, de buscar consejo profesional competente, particularmente sobre su capacidad de trabajar y de seguir dicho consejo. Los médicos no deberían aprovechar para acceder a registros médicos ni de sus familiares ni de sus amigos sin previo consentimiento. Tienen la responsabilidad de estar protegidos contra enfermedades infecciosas, y los médicos no deberían socavar la confianza de sus parientes sobre el respectivo médico clínico, menospreciando el consejo o el tratamiento que le hayan recomendado. Esto, fue todo lo que publicaron en Inglaterra en su momento. Les voy a contar qué sugieren otros autores. Siguiendo en esta línea, dicen, no aceptar pacientes que le harán sentir alto grado de ansiedad por la responsabilidad de su cuidado. Esto es sugerencia al médico que atiende a otro médico. Hablar abiertamente de la ansiedad del paciente médico y aliviela lo antes posible. ¿Qué más puede hacer el médico que va a atender a un colega? Clarificar aspectos de la relación médico-paciente lo antes posible. El modo en que será tratado, que se va a mantener la confidencialidad, etc. Evitar la sobreidentificación debido a empatía o simpatía. Esos son procesos psicológicos que a veces es difícil, pero si no hablamos sobre esto, no vamos a poder hacer la autocrítica o la autorreflexión de si en un futuro ustedes cuando ejerzan la profesión se sobreidentifican cuando reciben a un médico como paciente. Discutir el diagnóstico y o el plan de tratamiento en detalle para disminuir la ansiedad. Discutir tempranamente aspectos, como dijimos, sobre la privacidad, los pagos, los rangos académicos, etc. Atender al colega en circunstancias de consulta habitual y óptima, nada de canales informales. Asegurarse de que el médico tiene un médico de cabecera y si no, insistirle para que lo tenga. Realizar la anamnesis y el examen físico con el grado de profundidad que lo haría con cualquier otro paciente. Preguntar acerca de antecedentes patológicos y no tener vergüenza de preguntar automedicación, hacerlo con respeto y con seriedad. Preguntar abiertamente acerca del autodiagnóstico. Evitar cualquier desviación a protocolos estandarizados y tratar de comunicarse, si el paciente acepta, con un familiar, sobre todo, en el caso de que haya diagnósticos que sean muy serios.
El tema de la cortesía profesional significa mucho más que un arreglo económico, pero también es un aspecto que tiene que conversarse entre los colegas. En general, los autores piden evitar el síndrome VIP, es decir, Very Important Person, es decir, el cuidado de sobreprotección o de mucha concesión por ser colega. En general, los autores coinciden en que hay que evitarlo. Si bien hay que considerar la identidad del médico, no por esto tratarlo de una manera como con sobreprotección. Utilizar cartas o emails de derivación, tal como lo harían con otros pacientes, no derivar telefónicamente de colega a colega. Aclarar cuando sea una obligación reportar legalmente alguna situación que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes. Dejar suficiente tiempo para una clara discusión de las opiniones y recomendaciones médicas. Y los servicios de medicina ocupacional deberían estar fuera del lugar de trabajo, especialmente en casos de problemas psiquiátricos y de abusos de sustancias. Como reflexión final, les diría que la relación médico-paciente implica una serie de constructos culturales estudiados desde diversas perspectivas. Encargarse de la salud de un colega nos obliga como colectivo profesional a tener una mirada profunda hacia los aspectos esenciales más humanos del cuidado médico. Les agradezco mucho su atención y allí les dejo mi mail por si alguien quiere obtener bibliografía adicional a las que están mencionadas en estas diapositivas. Bueno, en la segunda parte de esta clase la idea es escucharlos a ustedes, reflexionar junto a ustedes y para ello y a modo de gatillo les voy a hacer ciertas preguntas para que las conversemos. Sobre la cultura médica, ¿te sientes identificado con la idea de que te has formado dentro de una cultura médica? ¿Y podrían dar ejemplos de alguna situación puntual que haya sido significativa para vos? Sobre el tema de los factores de riesgo, ¿sabías antes de esta clase que la profesión médica es un factor de riesgo para enfermedades mentales? Sobre el médico como paciente, si fueras paciente, ¿querrías un trato considerando tu profesión médica? Sobre el médico que debe tratar a un colega, si fueras médico de un colega, ¿le darías algún trato especial considerando su profesión médica? Bueno, entonces, como les mencioné recién, a partir de estas últimas preguntas, yo ahora los escucho a ustedes y abrimos los micrófonos y las cámaras para poder conversar sobre este tema. Gracias.